Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Rodrigo Lave. Gusto en presentar a Marcelo Rojas. Marcelo Rojas. Vamos a realizar el siguiente podcast que se basa en la convivencia escolar. Un gusto en presentarme, un saludo cordialmente. Aquí con mis compañeros Ailín Campos y Natalia Silva, y yo que le hago el podcast, Rodrigo Lave, le vamos a hacer las siguientes preguntas. Como para empezar, ¿cómo inició su estadía aquí en este colegio? Yo a este colegio ingresé el año 2022, en mayo del año pasado, como psicólogo de convivencia escolar por requerimientos del colegio. Anteriormente no tenían un psicólogo abocado a convivencia y actualmente se han dado cuenta que el rol del psicólogo en el área de convivencia escolar es básicamente trascendental para promover un buen funcionamiento y un buen desarrollo de lo que es la educación y la sana convivencia escolar. Como primera pregunta, ¿qué representa para usted la orientación educacional? La orientación educacional en sí representa, yo diría que uno de los pilares fundamentales en lo que busca o debería buscar la educación actualmente, que es el desarrollo humano. ¿Sí? Cuando pensamos en la palabra orientación o orientar a alguien, uno se radica etimológicamente en lo que es oriente, que era una guía o un punto cardinal de referencia donde guiábamos, por ejemplo, tropas para ir a descubrir nuevos mundos y todo Claro. lo que compete, pero actualmente se utiliza como cuál es el objetivo o el oriente que yo quiero perseguir con mis estudiantes Como un o guía, justamente como un guía para promover lo que yo refería delante, que es el mismo como para desarrollo saber humano. cuál es el bien, cuál es el Cuáles mal. son básicamente los talentos, las Claro. potencialidades, las habilidades, las destrezas, pero así también conocer cuáles son los aspectos que son más dificultosos, cuáles son los aspectos que podrían ser más obstaculizantes, ¿sí? Y que los estudiantes conozcan fehacientemente cuáles son sus habilidades, cuáles son sus debilidades y cómo poder trabajarlas en atención a lo que ellos deseen o proyecten como deseo de futuro, ¿sí? Que eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, acá nosotros básicamente educamos en el hoy, pero preparamos para el Para el mañana. mañana, Entonces, claro. entendiendo esa premisa, uno tiene que buscar, o básicamente lo que debería enfocarse la orientación educacional, en buscar cuáles son los talentos y potencialidades de los estudiantes y Y también las promoverlos. debilidades también. Y O claro, sea, reconocer esas debilidades y sí. justamente ir poniendo atención a que no sean factores obstaculizantes en el futuro. Pregunta 2. ¿Cómo definiría la importancia de la orientación educacional en el sistema escolar actual? ¿Cómo lo...? Como le decía, Sí. justamente una importancia, diría yo, trascendental en torno a que es transversal a todo lo que nosotros tomamos como institución educativa, que es en este caso particular por lo menos de esta institución y como debiese ser en todas las instituciones de educación, por lo menos que trabajan con infancia, es que deberíamos proponer el desarrollo humano como la base de nuestros objetivos pedagógicos y curriculares. Entonces, desde ahí justamente pues la orientación pasa a ser un pilar fundamental en torno a qué es lo que les enseñamos y cómo le presentamos esos conocimientos a nuestros estudiantes. Esta pregunta, ¿cuáles son las principales metas que busca lograr al orientar a los estudiantes? Las principales metas, por ejemplo, así como lo que estaba diciendo, Principalmente quizá podría ser el es lo que... autoconocimiento, el autodescubrimiento, la autoobservación, el que los estudiantes aprendan a autoobservarse, a reconocerse sin necesariamente identificarse. Eso es un concepto muy propio de la ¿Un caso psicología. particular aquí en el colegio? A ver, si tendría que señalar un caso particular, por ejemplo, en términos vocacionales, en general lo que uno busca es identificar o que los mismos estudiantes identifiquen cuáles son sus talentos. Eh, Quizá un punto importante en el cual enfocarse es qué me gusta hacer, cuáles son mis hábitos, si me gusta mucho jugar, si me gusta mucho competir, si me gusta mucho moverme, desplazarme o hacer deporte,
obviamente uno enfoca la intervención o el proceso de orientación hacia actividades que tengan relación con eso, sin dejar de contemplar las actividades que obviamente tal son dificultosas también, Claro. entendiendo de que como somos un crisol y esta sociedad es muy diversa. ¿Qué es crisol? Un crisol es básicamente, digamos, un panorama, un objeto o un concepto el cual abarca muchas variables. ¿Sí? O sea, cuando me refiero y digo somos un crisol como humanidad es que hay muchas diferencias. Y en ese sentido la orientación a nosotros nos permite ir identificando de que no todos los estudiantes se orientan por motivación propia, motivación intrínseca, se orientan propiamente al mismo objetivo. O sea, no todos los estudiantes quieren rendir académicamente hablando, otros simplemente buscan en el proceso educativo jugar, entretenerse, y en el jugando, en el entretenerse, es como van descubriendo cuáles son sus potencialidades como humanos. Claro, el desarrollo de la identidad propiamente tal, refiriéndonos a la edad. Y como me preguntaste por un caso particular acá en el colegio, específicamente sin dar mucho nombre, sin ahondar, pero ha habido algunos casos donde me asalta mucho un niño de sexto que actualmente o durante este año ha desarrollado, bueno, él lamentablemente sufre algunos trastornos en salud mental, tiene algunas dificultades en el entorno familiar, entonces tenía muchas conductas que podían ser muy agresivas, muy desajustadas a lo que nosotros proponemos como perfil del estudiante. ¿Vendría más de la familia también? Ahí los factores son múltiples, en general situaciones multiproblemáticas. Pero en el caso particular de él buscó y siempre le gustó mucho el tema del deporte. Primero fue con el fútbol, en general no fue muy grata su experiencia o no ha sido muy grata su experiencia, pero ahora se está orientando un poco más a lo que es la disciplina del básquetbol, y con la cual nosotros hemos sentido que realmente ha repercutido positivamente en su motivación, en su desarrollo de habilidades, en su desarrollo de habilidades sociales. Entonces vemos cómo con algunos pequeños ajustes en la atención a lo que los estudiantes nos dicen, porque eso también va mucho, como nosotros como adultos dejamos el podio de poder que tenemos como educadores y nos ponemos a la relevancia de lo que nos digan nuestros estudiantes y realmente escucharlos. Wow. ¿Sí? Cuando los escuchamos y entendemos qué es lo que ellos nos están solicitando como personas, ¿sí? Es cuando nosotros podemos dar una respuesta que pueda ser mucho más empática y mucho más asertiva respecto de sus necesidades en términos vocacionales o en términos de desarrollo. ¿Cómo qué estrategias también podría utilizar para involucrar así a los padres y tutores en el proceso de orientación educacional? Hay bastantes aspectos que tomar en consideración cuando uno involucra a la familia. En general, lo mejor es que la familia participe y tenga, ojalá, la misma visión que el colegio o la institución educativa, donde nosotros promovemos el desarrollo humano, básicamente sin importar cuáles sean las características de ella, mientras sea un aporte y un beneficio para la comunidad educativa, por supuesto, y para su comunidad, para su entorno. En ese caso, quizá estrategia es invitar a la familia a participar, a ser parte de los procesos a la familia. En general se dan muchas dificultades en torno a lo mismo. ¿Por qué? Puesto que culturalmente tenemos una, digamos, excesiva competencia instaurada, donde las notas son lo que valen, donde el comportamiento... Pero como que ya no se da tanto casi a las notas, sino que ahora es como más... Bajo el sistema que ha ido mutando continuamente, ya las notas pasan a ser digamos, una categoría sin tanta relevancia como lo que son las habilidades sociales o el comportamiento, los ajustes. Por ejemplo, le va a dar como un caso así, si un estudiante tiene malas notas, pero en su convivir con los otros estudiantes es 100% buena. ¿Qué se pueden hacer en esos casos? Si no logra tener el desarrollo... Claro, o sea, se buscan distintos ajustes, por lo menos desde la parte más académica, de cómo poder promover un mejor desarrollo, un mejor rendimiento académico.
pero en sí tenemos que comprender de que no necesariamente el rendimiento académico refleja lo que los estudiantes conocen y saben. En ese sentido, la dificultad, por lo menos con la familia, vendría siendo la estructura rígida que hay en torno a la percepción de la importancia de las notas. He tenido casos de, por ejemplo, algunos padres o madres que han llegado a relatarle a los niños: si no llegan con un 7 a la casa, mejor que no venga, que no llegue. Entonces, claro, ahí nosotros tenemos básicamente un obstáculo donde prima más el objetivo educativo que el bienestar del mismo estudiante. Y nosotros a eso es lo que apuntamos, a que los niños en un bienestar biopsicosocial, en un bienestar familiar, puedan desarrollarse de mucha mejor manera, no restándole, digamos, la relevancia que puedan tener el registro académico, el rendimiento académico, pero sí tomando en consideración, además de eso, que también es necesario tomar en cuenta el bienestar de los estudiantes, cuáles son sus motivaciones, porque en la medida que nosotros los escuchamos, ellos se van sintiendo más parte, más pertenecientes al mismo proceso, sienten que tienen más agencia, que pueden, que lo que dicen es escuchado, y ante eso ellos son obviamente mucho más dóciles. Claro. ¿Sí? Se tiene que, como el estudiante tiene que sentirse que está escuchado, sí. Sí, Correcto. sí, es importantísimo por parte de los niños y niñas que ellos sientan de que los adultos... No se sientan ignorados. ¿Sabes? Claro, que los adultos realmente los escuchan, que no son un número Porque más. prácticamente el estudiante, aunque es menor, no tiene tanta relevancia, pero sí tiene que ser escuchado. Debería ser escuchado como y además los sentirse. CGA, Claro, por los supuesto. estudiantes. Hay distintas instituciones que se van desarrollando Y en la usted, convivencia. como profesional, ¿cómo colabora con otros psicólogos, con otros consejeros en el proceso de orientación? Hay ¿Hacen distintas... como talleres para los Claro, estudiantes? hacemos o realizamos distintas acciones, por lo menos en torno a la misma programación escolar. También hay que entender de que de parte del ministerio hay, digamos, ciertas exigencias que en algunos casos pueden ser muy mínimas, en otros casos son un poquito más promovidas, pero estas exigencias abocan a que hayan horas lectivas destinadas a la orientación, destinadas como al consejo del curso, cómo se guía el curso y cómo los distintos profesionales podrían intervenir. Y es desde ahí donde caen, por ejemplo, los talleres, actividades, saliéndole, digamos, la relevancia que puedan tener el registro académico, el rendimiento académico, pero sí tomando en consideración, además de eso, que también es necesario tomar en cuenta el bienestar de los estudiantes, cuáles son sus motivaciones, porque en la medida que nosotros los escuchamos, ellos se van sintiendo más parte, más pertenecientes al mismo proceso, sienten que tienen más agencia, que pueden, que lo que dicen es escuchado, y ante eso ellos son obviamente mucho más dóciles. Claro. ¿Sí? Se tiene que, como el estudiante tiene que sentirse que está escuchado, sí. Sí, es importantísimo por parte de los niños y niñas que ellos sientan de que los adultos... No se sientan ignorados. ¿Sabes? Claro, que los adultos realmente los escuchan, que no son un número Porque más. prácticamente el estudiante, aunque es menor, no tiene tanta relevancia, pero sí tiene que ser escuchado. Debería ser escuchado como y además los sentirse. CGA, Claro, por supuesto. Hay distintas instituciones que se van desarrollando en la convivencia. Como profesional, ¿cómo colabora con otros psicólogos, con otros consejeros en el proceso de orientación? Hay distintas... ¿Hacen como talleres para los estudiantes? Claro, hacemos o realizamos distintas acciones, por lo menos en torno a la misma programación escolar. También hay que entender de que de parte del ministerio hay, digamos, ciertas exigencias que en algunos casos pueden ser muy mínimas, en otros casos son un poquito más promovidas, pero estas exigencias abocan a que hayan horas lectivas destinadas a la orientación, destinadas como al consejo del curso, cómo se guía el curso y cómo los distintos profesionales podrían intervenir. Y es desde ahí donde caen,
Por ejemplo, los talleres, actividades, salidas extraprogramáticas, salidas pedagógicas, donde los niños y las niñas puedan tener acceso a una información, a una experiencia pedagógica que pueda ser mucho más enriquecedora que el solo hecho de estar en clases. Por ejemplo, un taller donde la experiencia, donde digamos lo que se entrega o las actividades que se realizan sean más en la búsqueda de lo que a mí me interesa como estudiante, lo que a mí me satisface como persona, más que lo que nosotros queremos, digamos, rescatar como docentes, que es siempre el aprendizaje y por supuesto está muy bien, pero además de eso nos involucramos con ellos en términos de promover una experiencia que sea mucho más enriquecedora en torno... ¿Hay algún taller que se hace en el Colegio Eduardo Galeano? Talleres respecto a A la la orientación, orientación. sí, o sea, acá tenemos el plan de orientación, como te decía, las horas de orientación que actualmente son 45 minutos semanalmente para los cursos, donde ahí se permite intervenir ¿Qué curso está? talleres de prebásica a octavo básico, entendiendo de que todos deberían tener orientación, pero justamente también hay que considerar cuál es la edad o el rango etario en el que están los estudiantes y cómo se perfila la orientación de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en prebásica tú deberías abordar el autoconocimiento, la organización de las emociones, el reconocimiento de las emociones, que todas esas bases... ¿Hay una irregularidad emocional en este colegio? ¿O en todo? Actualmente sí, actualmente en términos sistémicos lo que se ha visto es una crisis en términos de salud mental. Lamentablemente la pandemia y las consecuencias nefastas de la pandemia mucho el encierro, claro. nos han revelado mucho, por una parte, que el encierro tuvo consecuencias muy nefastas para la mayoría de las personas, pero además las medidas accesorias que se tomaron a partir del encierro, o sea, el estar hiperconectados en términos cibernéticos, el estar excesivamente frente a una pantalla durante el día o varias horas también. muchas horas frente al teléfono celular, donde las interacciones son poco reguladas, donde hay plataformas que promueven diversas situaciones y donde no hay mucha regulación. Claro, lamentablemente tanto en infancia, en instituciones proteccionales, en instituciones de salud y en instituciones educacionales, que somos básicamente el macro de instituciones que trabajamos con infancia, hemos visto en aspectos comunes que hay una crisis en torno a la salud mental de los niños, que están viéndose con menos regulación, que están teniendo menos habilidades sociales. El mismo hecho de pasar tanto tiempo frente a una pantalla, hoy día conocemos que es neurodegenerativo, que puede promover neurotoxicidad en el cerebro. Por lo tanto, y en definitiva, genera consecuencias mucho más negativas que solamente haber estado encerrado durante 2 años. Yo, por ejemplo, yo estoy haciendo clase acá al curso sexto B. Y la profesora de la encargada de educación física me cabe recalcar que ella dice que los niños no hacían deporte, primera vez que hacían deporte. Sí. Entonces eso tiene una relevancia con la pandemia. Por supuesto. En general nos pasan, digamos, particularidades específicas. Por una parte tenemos una cultura que digamos la latinoamericana y la macroestructura socioeconómica también nos permea, donde el hecho de hacer deporte, moverse, salir o movilizarse por el bienestar, que es un concepto súper particular que se utiliza desde la salud mental, que es el hecho de que tú necesitas generar actividades de bienestar para garantizar tu bienestar. Y nosotros culturalmente hablando estamos básicamente en un sedentarismo extremo que no nos permite ir mediando, por ejemplo, la metabolización del cortisol, que significa que esta hormona del estrés se metaboliza en el cuerpo mediante actividades físicas, mediante actividades relajantes, de las cuales la mayoría de la población no necesariamente tiene acceso o el hábito de generar. Entonces hemos visto ahí una brecha muy grande en torno, por ejemplo, a niños y niñas que tienen familias que promueven un poco más el enfoque de vida saludable, que promueven más el deporte, versus niños y niñas
que familiarmente no necesariamente se le da tanta relevancia a este tipo de actividades y claro, por supuesto vemos a partir de estos 2 años que tuvimos que estar casi 3 años encerrados con muchas restricciones, que claro, pues la práctica y el aprendizaje de habilidades motrices básicas, habilidades sociales, habilidades de integración al grupo, el negociar, el transar, fueron Socialmente, el tremendamente, hablar también con la demás por gente, supuesto. que a través de una pantalla no es lo Claro, mismo. claro, claro. Entonces, eso en general ha sido muy, muy, muy Estamos poco atrasados, beneficioso. atrasados o no. No sé si me referiría netamente a un retraso y habría que comparar o ver en respecto o en respectiva a quién generaríamos o en respecto a quién estamos en retraso. Pero sí una particularidad importante que vería yo es que frente a otro tipo de países que nos podríamos comparar solo en términos latinoamericanos, Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, eh, también están con este tipo de situaciones, pero han establecido políticas públicas que puedan ser una respuesta un poco más adecuada, porque la problemática en sí está y permea de igual forma. Claro. Y última pregunta, para terminar, ¿qué recomendaciones podría dar usted a los docentes que están interesados en mejorar las habilidades de orientación educacional? Ahí hay muchas herramientas, sobre todo en el formato online, muchas herramientas que pueden tomar, pero quizá más que habilidades, Ahora sí, tuvimos alguna hubo complicación, una interrupción. Pero Ya. en sí, más que habilidades propiamente tal, yo apuntaría a que se deben desarrollar criterios en torno a la orientación. ¿Qué criterios? Los mismos que les he puesto, o sea, dejar de entender, dejar el adultocentrismo como modelo base de educación y optar quizá más por el constructivismo, quizás más por el aprendizaje social, los aprendizajes más significativos, por la experiencia pedagógica, apuntar a que los docentes, sobre todo personas que vienen sabiendo, que vienen incorporándose al ámbito más laboral, que puedan pasar por algún curso, que se formen, que se nutran un poco, no necesariamente en instituciones formales propiamente tal. Está muy bien que se haga de esa forma y por supuesto que lo avalo, pero asimismo también hay mucho material que está circulando en internet y es desde ahí donde promuevo el desarrollar criterios, cosa de que tú puedas permitirte como profesional seleccionar qué cosas te sirven de acuerdo al grupo que estás abordando. Desde ahí aprender, por ejemplo, psicología de grupos, vincularse con los estudiantes, interesarse por las cosas que les pasan, no significar como que son menos las experiencias de ellos, porque experiencias que para ellos pueden ser muy abrumadoras, muy sobrepasantes, lamentablemente es porque ellos se enfrentan por primera vez a esa situación. Para nosotros puede ser algo muy mínimo o sin importancia, pero para ellos es realmente importante. Por eso cuando nos vienen a contar algo, por eso es tan importante la escucha activa, por eso es tan importante el validar el relato del estudiante, de la estudiante, y entendiendo de que para ellos el proceso es todo nuevo, es todo nuevo. Para mí Entonces, es nuevo, por por supuesto, supuesto. y con esa misma humildad y entendiendo de que por mucha formación que tengamos o por muchos, digamos, títulos o licencias que podamos tener o alcanzar, también debemos ser humildes y reconocer que la vivencia de los estudiantes es particular, individual y que nosotros en definitiva nos deberíamos comportar como un tutor, un apoyo, un guía, un modelo del cual ellos puedan rescatar, digamos, formas de ser o aprendizajes para poder restituirse ellos también como personas, o sea, contribuir a que su formación personal sea lo más rica posible en términos de modelos, ¿sí? Sí. Eso me hace mucho sentido y es lo que también se ha aplicado históricamente, o por lo menos es lo que se intenta, lo que se intenciona.
Eso sería. Muchas gracias igual por sus palabras, por su tiempo, su dedicación. Su nombre para terminar así. Mi nombre es Marcelo Rojas, soy psicólogo educacional de la Universidad Católica del Maule, diplomado en Mindfulness, diplomado en psicomotricidad y actualmente cursando una profundización de estudios en trauma complejo en la infancia y bueno, distintas habilidades con la infancia, que es el mundo que nos convoca. Muchas gracias por su tiempo. Un Damos por gusto. finalizado el podcast. Muchas gracias.